Este audio corresponde a la clase número 19 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Hoy vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Dice: ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En estos versículos, el apóstol Pablo pregunta si nuestra incredulidad en la palabra de Dios anula su fidelidad. Vamos a repetir el versículo 3 para entender. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Significa que entre los judíos guardaban la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías. Dios les dio la Biblia, el Antiguo Testamento para ser exactos, pero en aquel entonces ellos comparaban su fidelidad con la de Dios. Sin embargo, no es que Dios no trabajaba, sino que por causa de que ellos tenían incredulidad, no podían ver el trabajo de Dios, ya que el Señor no trabaja conforme a la obra de otros, sino conforme a su deseo. Luego, en el versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Este versículo indica que todos los hombres son mentirosos, incluidos nosotros. Todos los que están escuchando esta palabra, todos son mentirosos. Le llamamos mentiroso al que realiza la acción de mentir. Y si hacemos un recuento de nuestro diario vivir, ¿cuántas veces hemos mentido a la gente? Algunos pocas, otros muchas veces. En todos los casos, Dios dice que todos son mentirosos. Y no solamente contra la gente, sino que también le mentimos al Señor. Mucha gente está diciendo, yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi deseo, con toda mi fuerza. Pero a la hora de ofrendar o diezmar al Señor, llega el miedo, y eventualmente ni alcanzan a ofrendar todo. Es decir,
Su palabra es totalmente diferente a su actitud. ¿Cuántas personas están realmente diezmando al Señor? No mucha gente, porque observando a las personas, en el fondo de su corazón aman el dinero más que a Dios. ¿Acaso no es así? No hay problema. Mucha gente no puede diezmar, ni puede ofrendar, pero el punto es que solamente utilizan la boca para amar a Dios. Solamente le dicen, yo te amo, pero mienten, y Dios sabe claramente qué hay en el fondo de nuestro corazón. A veces podemos llamar a nuestros padres y decirles que los amamos. No obstante, el amor sí o sí tiene que estar acompañado de sacrificio. Si no existe el sacrificio y solamente se utiliza la palabra amor, entonces eso no es genuino. Por ejemplo, imaginemos a una pareja que siempre se dicen que se aman mutuamente, pero el novio nunca quiere usar su dinero para su novia. Si van a comer a algún lugar, él le dice, yo te invito a comer, pero tú pagas lo que te comas. No olvides que te amo. Ese muchacho es un mentiroso. Luego, al casarse, si el marido gana dinero y su esposa estando en la casa se endeuda, ella le pediría dinero, le pediría ayuda. Este tipo de hombre le diría, no, trabaje usted y pague. Y aún así, él seguirá diciendo que la ama. Jesucristo no solamente nos amó de palabra, sino que también murió por nosotros. Él fue crucificado, nos entregó toda su vida. Por eso el amor verdadero viene de nuestro Dios. ¿Para qué lastimó a su Hijo amado? Para que nosotros tuviéramos la salvación. Es totalmente diferente. Todos son mentirosos, pero Dios no es mentiroso. Dios sale triunfador en el juicio de los hombres. La gente quiere juzgar a Dios, pero el Señor vence contra el hombre. Porque como está escrito en el versículo 4, donde dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Esto quiere decir que Dios nunca ha mentido, nunca ha fallado. Por eso cuando Él dice, yo te amo, verdaderamente a esa palabra le acompaña un sacrificio. Para salvarnos, ciertamente era necesario que muriera el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede aceptar ese amor? Aquellos que reconocen su veredicto en el juicio de Dios y dicen, yo tengo que recibir el castigo eterno. Yo soy pecador. Una persona así fácilmente acepta el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El que dice esto es el apóstol Pablo. Lo expresa en su posición de judío y agrega, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hace un rato conversamos acerca del corazón de los gentiles. Estaban siendo ley para sí mismos, con una ley que no viene de Dios, sino que se produce en su conciencia. Por eso al cometer alguna transgresión, esta ley les acusa y les señala como pecador. Pero también puede hacer algunas cosas buenas. Entonces puede justificarse diciendo, yo no solamente cometí maldad, sino que también hice buenas cosas, yo hago buenas obras. Estos, por medio de su conciencia, a veces se condenan y a veces se defienden. En el caso de los judíos, ¿de qué manera podían ser juzgados? Por medio de la ley de Dios. Por eso en esta palabra, el apóstol Pablo está preguntando, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él hace ver a los judíos que no son mejores que los gentiles, ya que todos están bajo pecado. Eso significa que al estar bajo pecado, todos son pecadores.
En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos son pecadores, pero no hay mucha gente que reconoce eso. No reciben ese juicio. Por eso no llegan hasta ese punto. Eso causa que no puedan arrepentirse delante de la ley. Y al no arrepentirse, solamente siguen diciendo, yo quiero cumplir los mandamientos, yo quiero hacer buenas obras. Ese tipo de persona es igual que los fariseos, alguien que no puede aceptar el perdón de los pecados, porque todavía no se arrepintió. Una persona puede arrepentirse cuando ya intentó salvarse con su obra. Ya intentó guardar los mandamientos para obtener la vida eterna, pero en su intento no pudo lograrlo. En el libro de San Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con esa regla perfecta queda al descubierto el pecado que funciona en nuestros corazones. Jesucristo conoce claramente nuestros corazones, el tipo de pecado que está surgiendo en cada uno. Dios se da cuenta cuando en cada uno de ustedes surge el deseo de fornicación. Entonces ya ustedes fornicaron. Cuando se levanta la rabia, el odio contra la gente, en ese momento ustedes ya han asesinado. Por eso son homicidas a la vista de Dios. En la época de Juan el Bautista, muchos pecadores que escuchaban esta palabra se arrepintieron y decían, sí, Señor, hemos cometido bastante pecado y somos dignos de ser lanzados al infierno. Por eso recibieron el bautismo. Esa era la señal de que se arrepintieron de las obras de la ley. ¿Qué es lo que quiero decir? En el versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a repetir una parte importante de este versículo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aunque la Biblia dice eso, no es fácil encontrar a una persona que acepte esa palabra. Las personas escuchan el versículo 10 que dice, no hay justo ni aun uno, y dicen amén. Pero luego, al pasar donde dice, no hay quien haga lo bueno, comienzan a dudar, porque interponen las buenas obras que hacen. Es decir, que aceptan una parte de la Biblia, pero otra parte de la palabra del Señor la rechazan. Lo hacen así porque tienen distintas reglas. Dios dice que nuestro corazón está lleno de pecado, pero las personas dicen amar a su prójimo como a sí mismas. Pensemos en este ejemplo. Un hombre que está lleno del deseo de violar a una mujer, pero procura no demostrarlo con su actitud. Él no puede simplemente decirle a la mujer, yo quiero abusar de ti. Primero se acerca y le da un chocolate o le invita a comer al McDonald's. Así se va tratando de acercar por varios días, hasta que por fin surge un intento de violación. En dicho caso, ese corazón está lleno de intenciones de hacer daño o lleno de amor hacia la mujer. Está lleno de malas intenciones. Dios se da cuenta que todos los hombres del mundo son similares a ese hombre, pues tienen mucha maldad. Las personas tienen pensamientos de hacer daño contra su vecino y contra su prójimo. No obstante dicen, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Esas son solo palabrerías. Cuando yo vivía en Paraguay, en la casa de retiro había un bosque y un huerto. En ese entonces, alguien trajo un loro, y cada vez que llegaba el tiempo de la comida, ese loro decía, «¡Comida, comida!».
Esta ave no conoce el significado de eso, sino que solo lo dice. Si alguien podría fácilmente enseñarle a decir, te amo, entonces el loro lo repetirá. Todos los hombres del mundo son mentirosos, pues la palabra dice, no hay ni siquiera uno. Esto incluye al pastor Juan Kim, y no solamente a mí, sino que también a ustedes. Es más, a todos los hombres del mundo. De acuerdo a la vista de Dios, todos están cometiendo pecados. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la calificación que nuestra obra obtiene delante de la medida de Dios. Alguien que acepta el juicio de Dios, inmediatamente va a cerrar su boca y aceptar el hecho de ser pecador. Cuando una persona acepta el juicio de Dios, ya está preparando su corazón para recibir el perdón de los pecados, porque es un pecador que necesita recibir la gracia de Dios y su misericordia, sin tener otra opción. Estas personas se dan cuenta de que ya han cometido suficientes pecados. En el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta palabra se refiere a los que están bajo la ley, los judíos, los israelitas, y hoy en día se refiere a los que intentan hacer buenas obras con la ley y los mandamientos. En consecuencia, ¿qué es el arrepentimiento? Es el arrepentirse de la obra de la ley. No puedo cumplir los mandamientos. Pensaba que iba a poder cumplirlos, pero no es así. Porque de acuerdo con la explicación de Jesucristo, si tengo codicia, eso me hace ser culpable ante la ley. Lo mismo pasa con el deseo de fornicar, el odio o la rabia. Estos ya son suficiente razón para ser dignos de muerte. A este punto se tiene que llegar, a rendirse del querer hacer buenas obras. Es el punto donde la persona comprende que ha cometido demasiados pecados. Por ejemplo, en Corea del Sur hay una ley para dar sentencia a la gente que cometió bastantes delitos. Ellos reciben la sentencia de muerte. Esto